siendo las 8 de la noche de este jueves 19 de octubre de 2017, declaro abierta esta presentación del libro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con el título Historia de la Cultura Jurídica Tapatía, presentado por sus autores, el doctor José Sósimo Orozco, consorcio, y la doctora Verónica Valencia Salazar, nuestra invitada. Buenas noches. La orden del día de la presentación de este libro, Historia de la Cultura Jurídica Tapatía. El primer punto ya está desahogado, es la apertura de la sesión. El presidium se integra esta noche por el doctor Silviano Hernández González, presidente. Está con nosotros el doctor José Sósimo Orozco, consorcio y autor. Está con nosotros la doctora Verónica Valencia Salazar, invitada y autora también del libro, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. Tengo entendido que no hay, por esta vez no vamos a señalar los antecedentes ni la currícula de los autores, y en esas condiciones le damos el uso de la voz a la doctora Verónica Valencia Salazar. Muchísimas gracias al Presidium por su amable invitación. Muchísimas gracias a la audiencia por estar aquí acompañándonos y por interesarse por esta obra que sin duda tendrá algún interés para ustedes. Aprovechamos la ocasión para agradecer al doctor Héctor Raúl Solís Gadea, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y a su equipo de trabajo de la Coordinación Editorial por su apoyo para lograr la edición de esta obra, a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco por la oportunidad para dar a conocer y difundir la labor del abogado escritor en el medio intelectual de nuestro Estado, y destacar por qué se debe reconocer estudiosos del derecho que con su formación profesional han logrado participar en la historia de nuestra nación, conformando la gran patria que hoy tenemos. Historia de la cultura jurídica tapatía. Es una publicación del CUCH de la Universidad de Guadalajara, como decíamos, en tamaño más o menos medio oficio, tiene 280 páginas y se publicó en el año 2016. El prólogo, que es muy interesante, es del doctor Fernando Carlos Bebia Romero. Es una gran persona nacida en España y un destacado maestro en letras en universidades mexicanas. Actualmente es maestro emérito de la Universidad de Guadalajara y continúa su labor docente y de investigación en la misma universidad. La introducción de la obra, que está realizada por los mismos autores, describe a grandes rasgos el contenido de la obra. En el punto 1 nosotros tenemos un marco histórico geográfico de las tierras pertenecientes a la Nueva Galicia. En el número 2, la educación superior desde la época de la colonia, las costumbres y leyendas y su relación con la literatura novogalaica, la imprenta en Guadalajara y los medios impresos, su importancia en los diferentes movimientos insurgentes, el oficio de abogado-escritor, su perfil profesional, la creación literaria del abogado, a partir de describir minuciosamente operaciones de compraventa como escribano o como representante en dichos juicios. La importación de obras, libros, las leyes que las regían y los derechos de autor. La universidad y su formación de escritores, el plan de estudios como fuente básica de su formación. Abordamos las bibliotecas y los archivos públicos.
un inventario de abogados escritores jaliscienses, donde citamos el nacimiento, su titulación, su fallecimiento, se señala si está vivo, y las obras que lo hacen destacar en este rubro de abogado escritor. El reconocimiento a los abogados autores, donde evidentemente uno de ellos es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, calles en diversas poblaciones, la obra escrita con reconocimiento regional, estatal, nacional e internacional. Los ejes temáticos de esta obra son 3, los elementos importantes que influyen en la formación del abogado escritor. Papel de los abogados escritores en la historia, la cultura y la sociedad jalisciense. Cómo los conocimientos de los abogados escritores trascienden en la historia de Jalisco. Verán ustedes que llegamos al final de la investigación a conclusiones. El abogado escritor tiene elementos educativos en su formación que son propicios para desenvolver esta parte de su profesión. Hablemos de los programas de estudio de la Universidad de Guadalajara, los contenidos curriculares a través de sus diferentes épocas. Culturalmente conoce, participa, observa y plasma las costumbres de las diferentes épocas. Baile, música, trajes típicos, el de charro y el de gala. Tradiciones y leyendas, los paseos, la religión, sus procesiones, celebraciones de Cuaresma, posadas, pastorelas, celebraciones cívicas, serenatas, Día de Muertos, piñatas, la comida, el tequila, etc. Participa entusiastamente en el periodismo, en donde comunica sus puntos de vista sobre cuestiones trascendentes para la comunidad. Organiza y publica periódicos y revistas que hoy deben ser rescatados para que sirvan de guía a las nuevas generaciones. Sobre la importación de libros, los medios por los cuales llegaban y la censura a la que se enfrentaban, las primeras obras que arribaron a la Nueva España. Los lugares en donde acudía y acude el abogado escritor para leer, estudiar, investigar, escribir, las bibliotecas y archivos y sus acervos. Entonces, este libro proporciona al lector aspectos de los siguientes: de la historia y geografía de Jalisco, la creación de instituciones educativas, costumbres en diferentes épocas, origen de la imprenta en Guadalajara, los diversos medios impresos, cómo era el oficio de abogado escritor, su creación literaria en la narrativa, los libros importados, las diversas bibliotecas y archivos, un inventario de los abogados escritores y el reconocimiento que han recibido por parte de las generaciones que les sucedieron. Se valora la obra de 3 destacados abogados escritores: José López Portillo y Rojas, Victoriano Salado Álvarez y Agustín Yáñez, orgullosamente abogados. Como se ve, el material de este libro es muy nutrido y por los aspectos que se abordan de interés, no solo para los abogados, sino para la sociedad en general, estudiosos de la historia, la cultura, la educación en el occidente del país. Tenemos nosotros un inventario de aproximadamente 72 abogados escritores. Entre ellos, o sea, es un largo listado que iremos mencionando poco a poco, pero está Jorge Fernández Ruiz, Diego Figueroa, Javier Gamboa, Manuel Gómez Luna, Jorge González Durán, Anacleto González Flores, Efraín González Luna, Moisés González Navarro, Alfonso Lancaster Jones, Juan López Jiménez, Antonio López Portillo y Galindo, Jesús López Portillo, José López Portillo y Rojas, José Martínez Sotomayor, Francisco Medina Asensio, Francisco Medina de la Torre, Eufemio Mendoza, José Montes de Oca y Silva, Guadalupe Morfinotero, Francisco Reilly, José Sósimo Orozco Orozco,
aquí presente con ustedes. Mariano Otero, Roberto Padilla Uribe, José Parres Arias, Irineo Paz, Antonio Pérez Verdía, Luis Pérez Verdía, Salvador Quevedo y Subieta, José Luis Razo Zaragoza, Ventura Reyes Zavala, Arturo Rivas Sainz, Emeterio Robles Gil, Pablo Villaseñor, Epitacio de los Ríos, José María Vigil, Antonio Pérez Verdía, José López Portillo y Rojas, Antonio Zaragoza, Mariano Coronado, Victoriano Salado Álvarez, Tomás B. Gómez. O sea, menciono algunos que sin duda les vendrán a ustedes a la memoria por haber conocido precisamente la calle, por conocer algo de su obra, de la literatura que ellos formaron, por su participación en movimientos que han dado a México libertad, autonomía, ¿verdad? O sea, hay mucho significado en estos nombres y entonces le cedo la palabra al doctor José Sosimoros Orozco, que da continuidad y pues al final una sesión de preguntas y respuestas. Bien, muchas gracias a maestra Verónica Valencia Salazar, que es mi esposa. Y bueno, pues hacemos equipo desde hace muchos años, 35 años más o menos. Efectivamente, al mencionar pues esa relación inicial de abogados-escritores, nos da inmediatamente la idea que pues esta obra tendrá que incluir más abogados-escritores. Y por razones del tiempo y pues no alcanzamos a incluir al doctor. En este caso, bueno, pues son varias personas que tendrían también que estar, nada más que se editó la obra en el año 2016. Y bueno, pues tendremos que hacer una labor de incluir más personas, de perfeccionar precisamente esta obra. Y como decíamos, no alcanzamos a incluir al doctor Javier Hurtado González, que en el año anterior se tituló también de abogado. Desde luego tiene también una carrera relacionada con este caso de la historia, de filosofía en esa área. Pero bueno, entonces han sido innumerables los abogados destacados. Y partimos inicialmente de una pregunta: ¿qué es lo que ha hecho que los abogados escritores pues tengan ese potencial para plasmar precisamente sus obras? Partimos de 3 abogados escritores, de José López Portillo y Rojas, Victoriano Salado Álvarez y Agustín Yáñez. Podríamos decir que casi es una obra completa, una investigación de la Universidad de Guadalajara y publicada con su auspicio de, pues en este caso, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y como ya se dijo, agradecemos enormemente al doctor Héctor Raúl Solís Galea, rector de este centro, que nos ha publicado esta obra. Y bueno, pues también al doctor Silviano Hernández González, alteño, que ha hecho un excelente trabajo y sigue haciendo un excelente trabajo en la Sociedad de Geografía aquí al frente, y también del licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez. Entonces, abogado, tendríamos que decir que los abogados se formaron con un potencial ya desde el siglo XIX, en los cuales incluían materias de gramática, de relación con precisamente el deporte, y eso ayudaba mucho a que también llevaran materias de idiomas, ya llevaban materias de francés, de inglés en 1847. Y les ayuda de esa manera, que no es producto de la casualidad que ellos estuvieran enormemente preparados en este campo. En la actualidad, la División de Estudios Jurídicos tiene ya 25 planes de estudio. Aquí alcanzamos a mencionar el contenido y hacer comentarios sobre 24.
En estos días habrán de conmemorarse 225 años precisamente de la enseñanza jurídica en la Universidad de Guadalajara, en este espacio de reconocimiento. Y bueno, podemos decir que la historia de la entonces llamada Facultad de Derecho y anterior a este nombre, Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Jurisprudencia, es paralela precisamente a esa historia a la misma fundación de la Universidad de Guadalajara. Y en ella sus alumnos también llegaron a destacar, llegando también en este caso a ser rectores de la Universidad de Guadalajara, muchos de ellos. Y tenemos nombres, una relación en la cual se mencionan desde luego a estos destacados abogados, sobresalientes personas. Entre ellas tenemos que mencionar a su fundador, en su segunda etapa, al licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, una persona con más de 50 obras, que siendo gobernador del estado en 1925, después habría de titularse como abogado, y bueno, pues es de los muy importantes abogados. Han sido rectores Silvano Barba González, de 1928 a 1929, licenciado Juan Campos, 1929-1931, licenciado Saturnino Coronado Organista, del 33 al 34, del siglo XX, desde luego, por la Dirección General de Educación Superior, como directores, el licenciado Julio Acero Cruz, 1935, el licenciado Constancio Hernández Alvirde, 1937, el licenciado Constancio Hernández nuevamente, de 1937 a 1940, licenciado Rodolfo Delgado, 1940, 1943, el licenciado Ignacio Jacobo Magaña, 1943, 1947, el licenciado Alberto Fernández, que fue interino, en el 47, y luego el licenciado Guillermo vuelve, en este caso Martínez, a ocupar dos veces su periodo como interino en el 53. Luego del 54 al 59, el licenciado Ignacio Maciel Salcedo, 1966-1971, el licenciado José Parres Arias, historiador, destacado hombre de letras, 1971-1973, el licenciado Rafael García de Quevedo, que fue interino del 73 al 75, y luego tenemos al licenciado Enrique Javier Alfaro Anguiano, 1983-1988, y desde luego retomando el nombre del licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, que es pues el fundador en esa segunda etapa, como dijimos, de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es aparte de la mayor hegemonía en Jalisco. De ella se han hecho ensayos históricos muy importantes por Juan B. Higuines, José Luis Rivera, José Cornejo Franco, José Luis Razo Zaragoza, Carmen Castañeda de Silva, Lucía Arévalo, César Mendoza Cornejo. Tenemos también al destacado jalisciense Francisco Ayón Cester, como dijimos, José Parres Arias, Salvador Acosta Romero, y luego también a José Montes de Oca y Silva. Bueno, pues como ustedes están rememorando esta relación de destacados escritores, sobresalieron en costumbres, en literatura histórica, en enseñanza jurídica. Por ejemplo, José López Portillo y Rojas habla de la moral, de las costumbres de la época, en casos de problemas, en casos de adulterio, con su cuento Pascual Cordero, la música en el cuento Dolores de Antonio Zaragoza, la belleza de la mujer en Fernando
Notre Dame. En el sueño, el cuento es El sueño de Excipión, la intervención francesa en Salvador Quevedo y Subieta. Y bueno, seguimos con más obras representativas de los abogados. Y en costumbres también destacan Ignacio Cumplido, José López Portillo nuevamente y Rojas, Victoriano Salado Álvarez, Agustín Yáñez, este caso José Guadalupe Zuno, Alfonso de Alba Martín. Son muchos hombres pues destacados, y esta obra me ayuda en este momento con esos comentarios a decirles que inicialmente yo trataba de hacer obras si bien no muy grandes, con muchos datos. La obra contiene un resumen de la historia de Jalisco, o sea, las enciclopedias. Entonces, también viene una relación de los abogados y su papel que ellos desempeñaron como periodistas. Entonces, son muchos medios de comunicación los que quedan aquí anotados. Y bueno, se conjugaban en ellos varias cualidades. También a veces llegaron a ser gobernadores del estado y siendo escritores, como dijimos, Mariano Otero, también Silvano Barba, Julio Acero. Y en la actualidad, indudablemente que tenemos que todavía trabajar más. Jorge Fernández Ruiz, jalisciense, Sergio García Ramírez, Antonio Jiménez González, Guadalupe Morfín Otero, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, y también el maestro y doctor Arturo Zamora Jiménez, es un destacado escritor y jurista. Bueno, por ese motivo creo que el presentar esta obra nos sirve para decir que tenemos todavía que seguir trabajando. Los abogados se fortalecían, como mencionamos, con esa preparación en idiomas, en deportes y de materias, y un estudio muy estricto precisamente de materias de gramática en sus diferentes áreas que le ayudaban precisamente a desempeñar esa labor de abogado. Y los abogados son, podemos decir en buenos términos, que son potencialmente terribles para escribir. Entonces es importante esa labor que se debe retomar y que se debe difundir precisamente esta cultura de los abogados escritores que han destacado, y como ya se dijo por la maestra Verónica Valencia Salazar, y bueno, ella también menciona que han tenido una labor sobresaliente en el Premio Jalisco, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, hoy Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en la Enciclopedia de Jalisco y muchas cosas más. Sin duda, hoy presentamos una obra que desearía que fuera una edición muy grande, pero solamente 300 ejemplares. Y está a punto, cuando hoy hacemos la presentación, está a punto de agotarse. Por ese motivo, sí le recomendamos que si fuera posible adquirir un ejemplar, sería muy importante y muy bueno. Ojalá y que haya una segunda edición. Y bueno, pues tenemos que decir también cuestiones importantes. Esta obra, ¿de dónde surge o cómo surge? Inicialmente, su servidor, pues muy ambicioso, deseaba hacer un análisis estructural de la obra de los jaliscienses abogados que hemos mencionado. Y ya para hacer el examen nos dimos cuenta que nuestro conocimiento no llegaba a plasmar toda esa especialidad, y el doctor Fernando Bevia Romero, como ya se mencionó, destacado, maestro emérito, me dice: no, aquí te vas a llevar muchos años más de preparación, nada más que sea el léxico de los abogados escritores. Y bueno, ya estando en el examen,
la doctora Guadalupe García Barragán me dijo: mira, Sósimo, si alguna vez deseas publicar este libro, podría ser el título Historia de la Cultura Jurídica Tapatía. Y así lo hicimos, entonces con esa idea, o sea que no es de nosotros. En una entrevista de radio, y no es comercial, DECA 1250, sí, pues apenas este sábado, a 12:30, nos decía el maestro Samuel Gómez Luna, dice: y esta es la historia jurídica tapatía, ¿no? La verdad que es la historia de Jalisco, y no solo de Jalisco, del occidente de México. Entonces, era el tiempo, bueno, yo me titulé en el 2003, con el apoyo de mi esposa, de labor de investigación en archivos. Recordaba que en la búsqueda de información encontrábamos actas de compra y venta de esclavas que en plenitud de facultades costaban 50 pesos oro, encontrábamos testamentos, pero en ese momento no queríamos desviarnos, encontramos el testamento de Fray Antonio Alcalde y Barriga, y que en ese momento no deseaba continuar. Sí vi esa relación de 75 fincas que dejaba precisamente, bueno, no se sabe qué pasó con esas fincas, en esa gran avenida que hoy lleva su nombre, Alcalde, y así muchos datos más. Entonces fue una búsqueda minuciosa, con la ayuda, desde luego, que no sería injusto si no dijera que fue labor también de equipo. Y bueno, así es como ha transcurrido la vida, en este caso la vida jurídica de Guadalajara, de Jalisco, y en la cual debemos precisamente retomar para que se lleve ese reconocimiento a las personas que destacan como abogados, y que la cultura jurídica nos hace falta más difundirla. Entonces el abogado es importante en Jalisco, y es también necesario que ese conocimiento se difunda. El libro también tiene leyendas, y brevemente, como que me hace falta relajarme un poco. Hay leyendas sobre el término tapatío, leyendas que nos hacen recordar pues fechas, datos que no sabíamos que se habían mencionado. Por ejemplo, de la Minerva, se decía que fue instalada en el año de 1958, pero también en ese tiempo fue duramente criticada y rechazada. Incluso se pidió que fuera quitada de ese sitio. Lo que motivaba tal rechazo es que la consideraban mal hecha y desproporcionada. Algunas personas decían que así la habían ubicado de esa posición, pues de espaldas a Guadalajara, porque era en castigo a su fealdad y dándole, pues como decíamos, la espalda. Hoy decir esto, pues ya sabemos que no es tal rechazo. Sin embargo, sí queda registrado estos datos, ya que en este caso la Minerva pues es de los pues sí, de la cultura jurídica, bueno, pues jurídica en una parte, pero que más identifica a Guadalajara, y en casos de júbilo pues es visitada más. Entonces yo quisiera dejar esta exposición para que ustedes hicieran comentarios, preguntas, para que el licenciado Gorgonio, también abogado destacado, pues nos diga sus impresiones de su enseñanza jurídica, de sus maestros, las frases importantes de nuestros maestros que se decían, en fin. Pues muchas gracias por estar presentes, y desde luego por sus posibles comentarios, aportaciones. Entonces, pues es una obra que tiene cierto futuro, pero pues son pocos ejemplares. Muchas gracias, y dejamos la parte registrada y escuchamos sus aportaciones, comentarios. Muchas gracias. Gracias. Vuelvo a tomar la palabra nada más para hacer hincapié en dos puntos
que me parecen trascendentes. Todo es muy importante, todo es muy bello, toda la narración. Pero el punto número 1 del marco histórico geográfico de las tierras pertenecientes a la Nueva Galicia, quiero comentarles que para nosotros fue una sorpresa muy grande al consultar los archivos y ver pues que una parte muy importante del territorio jalisciense no era la Nueva Galicia, sino la Nueva España, y me refiero aquí a los salteños a mis costados, ¿verdad? O sea, dicen las escrituras del año de 1544 que los ayos, ¿verdad? Me imagino que los Ayo Grande y Ayo Chico, y el Valle Florido, también llamado Acapo, que era de los chichimecas, era la Nueva España. Entonces, para nosotros hacer un estudio de escritores jaliscienses, remitirnos a aquellos ayeres, pues también tuvimos una enseñanza grandísima, ¿verdad?, en este aspecto, marco histórico y geográfico de las tierras pertenecientes a la Nueva Galicia. Muy importante eso. Por ahí sale algo en el libro, después se ahonda en otro tipo de publicaciones. Y retomando, en el punto 7, la importación de obras, libros, las leyes que la regían y los derechos de autor, ¿verdad? Ahora somos despreciativos, somos una comunidad, en la mayoría, la inmensa mayoría, que tenemos a la mano los acervos, están a nuestra mano los archivos y las bibliotecas, y lastimosamente están solos. Cuando aquellos hombres y mujeres expusieron su vida por traer libros, aquellos conquistadores, ¿no? Y vemos nosotros las obras de caballería que los inspiraron, ese Valle Florido, ¿verdad?, que ahora es las faldas del Cerro de las Arandas y hacia San Juan de los Lagos, o sea, decir Valle Florido, ya me imagino qué hermosuras, ¿verdad?, para haberle puesto ese nombre que emulaba las tierras canarias. Haberse expuesto tanto en traer esas obras, esas poesías, esas narraciones épicas, ¿verdad?, hasta con la hoguera y el destierro de su alma del cielo y no sé cuántas cosas. Entonces, y las leyes que regían, o sea, ¿por qué no era conveniente que las personas leyeran ese tipo de obras? Y ellos aún así, con todas esas sanciones, pues se atrevían, ¿verdad?, a inspirarse en la poesía, a comparar estas tierras descubiertas con aquellas que dejaban en el viejo mundo, ¿no? Y todo visto desde el punto de vista poético, el cuento, la narrativa. Y retomar un área que ahorita está así como en boga para los abogados, que son los derechos de autor, ¿no? Es una nueva área que se abre ante el abogado y pues más al escritor, el aspecto de las nuevas normas de lo que es el derecho de autor, qué es lo que significa, qué es lo que protege, ¿no? Qué es lo que pretende fomentar todo esto. Entonces, son aspectos que retomamos en esta obra de una manera muy somera. Desgraciadamente, pues no se puede ahondar, pero que queda allí plasmado como como un reto, ¿no?, a los lectores, a que profundicen, a que aborden esas áreas tan interesantes y que ahora nos dejan muchos retos a los escritores, ¿no?, de que, bueno, ¿y qué hay de nuevo en estos temas para plasmarlo? O sea, lo importante de los derechos de autor. Entonces, pues bueno, aquí corto mi participación porque el tiempo es oro, ¿verdad? Retomando su intervención, hay mucho campo para explorar y para investigar. El maestro Remberto Hernández tiene un libro sobre los escritores salteños
en los Altos de Jalisco. Él ha reseñado, ahí tiene un archivo de 648 escritores jaliscienses de los Altos de Jalisco, que no son conocidos, que son conocidos en su población, y es un hecho sorprendente. Hay poblaciones son escritores que al menos han editado 4 libros. De tal manera que todos nosotros, si hemos leído algún libro, probablemente sea de un escritor alteño. Es un reto porque por alguna razón, es decir, villas ínfimas de menos de 1,000 habitantes tienen 10 escritores. No sé por qué se da ese hecho. Y eso no es solo reciente, es desde siempre, desde la colonia. Incluso hay un hecho interesante y desconocido: las mujeres también escritoras. Una de ellas, la más importante para nosotros en la historia, Cunegunda Dávalos, que nadie ha oído su nombre. Cunegunda Dávalos era la traductora, era quien recibía los libros de importación de Francia, los traducía del francés y se los pasaba al padre Hidalgo. Estamos hablando de la independencia de México y de escritoras alteñas. Es decir, hay un campo enorme para la investigación cultural e histórica. Bien, pues se va a abrir un espacio para preguntas. Yo nada más quiero hacer un comentario. Evidentemente que ser abogado tiene una importancia, sobre todo en los abogados más antiguos, donde de alguna manera dictan la forma de comportarse. Me acuerdo que uno de nuestros maestros de la Facultad de Derecho, González Durán, pero su nombre ahorita no me acuerdo, Carlos González Durán. De él le aprendí 2 definiciones con el mínimo de palabras. Por ejemplo, la palabra libertad. Él definía que la palabra libertad era posibilidad de posibilidades. Maravilloso. Le va uno buscando y te encuentras que libertad iba de la mano con la conducta. Y él definía la conducta como la posibilidad, que siendo posibilidad llega a ser. Podemos pensar en hacer un atraco, un robo, pero si no lo hacemos, no es un acto de conducta. Pero fíjense lo que significa la palabra libertad: posibilidad de posibilidades. Tenemos la libertad de irnos a la luna, pero esa posibilidad está condicionada si podemos o no podemos hacerla. Yo recuerdo que en la universidad, cuando menos en mi época, yo soy 65, 70, en aquella época ningún maestro cobraba un centavo y eran señorones como Alberto Orozco Romero, como Guadalupe Zuno, como el que escribió un libro, Filosofía del Derecho, José, bueno, no recuerdo, pero todos ellos eran maestros, pero verdaderamente trascendentes. Y me acuerdo que uno de los maestros, que por cierto me reprobó en Derecho Romano, y les quiero decir que a estas alturas soy de los pocos que pueden entender el latín. Yo estuve en un seminario. Pues me hace una pregunta y me dice: hábleme de la manumisión. Y a mí se me hizo fácil decirle que un día antes me había ido al cine y que en el cáliz de plata se ve el acto jurídico de la libertad a un esclavo, de la manumisión. Y yo creo que no le gustó y me dijo: oiga, aquí no me viene a presumir que en vez de estudiar se va al cine. Dice, le voy a poner 0. Y sí me puso 0, de veras.
me puso 0, pero yo creo que no había como interrelación con él y yo le corregía muchas cosas, frases mal dichas en latín. Maestro, es que eso no es así. Y yo creo que me fue agarrando jereza y entonces llegó un momento. Entonces, evidentemente que este libro va a ser muy interesante. Es decir, yo ya estoy pensando en cómo voy a empezar a leerlo. Y es claro lo que dijeron los autores, en el sentido de que la historia de la cultura jurídica tapatía viene desde hace muchísimos años, de veras. El primer oidor de la Nueva Galicia era abogado, Hernán Martínez de la Marcha. Nuestro presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, un extraordinario hombre, Hilarión Romero Gil. Hilarión Romero Gil, abogado, maestro de la primera etapa de la Universidad de Guadalajara. Y yo ya me emocioné y entonces yo con esto termino invitándolos a que, no sé si haya libros y si se vayan a vender o no, pero creo que sí. Entonces, en esas condiciones le damos el uso de la voz al joven de la camisa azul. Muchas gracias por lo de joven. El título nos invita, me invitó a hacer un recorrido histórico de los grandes abogados que aportaron a la cultura a partir de la literatura en el derecho en México. Mi pregunta es si tenemos alguna secuencia histórica del libro, creo que algo se analiza por ahí, y sobre todo si el libro contempla las grandes aportaciones que tengo entendido como jalisciense y tapatío contribuyeron a lo que es el Estado de Derecho a nivel nacional, materia de amparo con Mariano Otero, en fin. Las diferentes autores se aportaron, y sobre todo vámonos quitando un poquito el regionalismo o pecando de regionalismo y destacar, si viene el libro, esas grandes aportaciones que, repito, según tengo entendido, fueron claves para el Estado de Derecho que actualmente tenemos a nivel nacional, que no está muy bien respetado, pero esa es otra historia. Y la otra pregunta, me lo hago neófitamente. Ignacio Luis Vallarta, tengo entendido que hizo algunas aportaciones, no lo oí por allí, igual que otros que ya se han venido manejando ahorita algunos nombres de abogados que, insisto, incluso en lo que es la materia de derecho municipal a la fecha, han colaborado de manera importantísimo a la literatura, a la cultura del derecho en México, a partir de Guadalajara, que bueno, quizá ahí mi pregunta es ¿y por qué tapatía? Porque de alguna manera los Azuela algo aportaron también, que bueno, aunque no eran necesariamente de aquí de Guadalajara, eran alteños, eran de esa civilización diferente, sin agraviar a los presentes, los salteños. En fin, si tenemos ese libro, habla de estos personajes en esa circunstancia. Muchas gracias por su exposición y invita desde luego a leer el libro con mucha atención y pasión. Gracias. Pues muchas gracias por esos comentarios y que nos ayudan también a decir en este momento que pues toda la extensión de la información no nos, en este caso, ayudó a mencionar que los abogados también tienen cierto reconocimiento, y entre ellos, desde luego, Mariano Otero, Ignacio Luis Vallarta. Coincidentemente, en esa relación de reconocimientos,
Ignacio Luis Vallarta es el que más tiene nombres de calles en Guadalajara, abogado destacado. Nosotros en nuestro libro de Historia del Derecho Universal y Mexicano también, que es autora la maestra Verónica Valencia, mencionamos las lecturas sobre el autor Ignacio Luis Vallarta. Ese es un aspecto. Y bueno, buscaba mi acordeón, esa relación de calles de Guadalajara, incluso Puerto Vallarta pues lleva en su reconocimiento su nombre. Desde luego que son autores que nosotros mencionamos en un primer intento, como decir, salieron de la Universidad de Guadalajara, que en ese tiempo pues luego no había más universidad, después ya en el siglo XX más universidades. Entonces estos grandes hombres llegaron a trascender o ayudar a formar el Estado mexicano, incluso el juicio de amparo, que tiene una parte también de su participación de Mariano Otero, Crescencio Rejón, en fin. Entonces allí tenemos este comentario muy valioso para nosotros, que nos ayuda a visualizar que no solamente son formadores de Jalisco, sino también de México, y en la cual los autores que mencionamos, ellos destacan también a nivel nacional. Y ese es un aspecto que tendríamos desde luego que cubrir. Y bueno, ¿por qué no lo hemos hecho? Recuerdo un cuento de Augusto Monterroso que me dijeron, y después yo ya con esa recomendación lo leí. Dice: y cuando desperté, el dinosaurio estaba allí. Y nosotros, fíjense ustedes que cuando se habla de los años, pues llega uno. Por ejemplo, en mi caso, cuando me vino el espejo ya tenía 61 años. Entonces tengo una prisa por sacar una historia, no solamente que fuera la tercera de la Facultad de Derecho, la primera de José Montes de Oca con sus estudios sociológicos, destacado de letras. También hay otra historia del derecho de otro destacado abogado, pero nosotros queremos y tenemos ya mucha información sobre una historia sobre la presencia jurídica, la División de Estudios Jurídicos en el occidente de México. Entonces, la mayor parte de gobernadores de la Universidad de Guadalajara, una gran parte de legisladores, muchas personas de ellos que no mencionamos, también han sido reconocidos por el Congreso del Estado. Entonces es un potencial allí muy importante, y sus recomendaciones pues nos sirven para decir: Zósimo, Verónica, no solamente es Jalisco, también es México. Y luego algo muy importante que, si se me olvidara, pues yo creo que tendría que pedirle al doctor Silviano que me dejara, no sé, aunque ya no estuvieran ustedes, que dijera, tenía que decir hoy, pues todos ellos pertenecieron a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, coincidentemente. Y bueno, el doctor Silviano, pues él tiene muchos conocimientos, al igual que varias personas de ustedes y también los demás, pero que recuerdan y convivió con muchos abogados, escritores. Entonces, agradecemos ese comentario en el sentido de que nos ayuda a visualizar, tomar en cuenta estos datos. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Sí. Sí, licenciado. Si me lo permite, señor presidente, secretario, auditorio que hoy nos acompaña. Quiero destacar esta obra y sobre todo felicitarte, Zósimo, maestra Verónica, porque ustedes se han convertido en dos referentes en el ámbito del estudio del derecho en lo que tiene que ver con la historiografía. Hay muchos escritos acerca sobre derecho público, derecho internacional, derecho público internacional privado, seguridad social, derecho penal, etcétera. Pero no hay muchos investigadores que escriban acerca de lo que es la historiografía del derecho y los elementos importantes del derecho. Yo debo decir que en una de mis clases, es precisamente Historia Universal del Derecho Mexicano, llevo el libro de texto contigo, Zósimo, desde hace buen tiempo por ahí, y es el único libro que verdaderamente se está actualizando cada 6 meses.
Es un libro que verdaderamente cubre la expectativa educativa en este sentido, y este libro va a ampliar el contexto de la cultura y de los pensadores y de los abogados, y la importancia que estos se han tenido en la construcción del Estado de Derecho en el Estado de Jalisco y en el occidente del país, y eso es un aporte importante. Y no se trata de ver nada más el empoderamiento que han tenido los abogados en el ámbito profesional, sino la importancia que han tenido para construir un Estado de Derecho y un Estado de bienestar en el Estado de Jalisco, que ha sido muy importante, con abogados connotados. Qué bueno que esta obra va a contribuir a la historia del derecho, pero no únicamente a la historia del derecho, sino a lo que es el conocimiento de esos abogados que en un momento determinado, que a lo largo de la historia contemporánea de Jalisco, han aportado algo en este contexto. Muchas felicidades a ustedes como autores, y qué bueno que la Sociedad de Geografía ha tenido el tiempo de presentar este libro aquí. Gracias. Quiero señalar en este momento la importancia del derecho y de los abogados en otros campos. El licenciado don Francisco Javier Gamboa, nombre conocido de una calle, era un prominente abogado de la categoría de Mariano Otero o de Vallarta en el ámbito del derecho. Se fue de vacaciones a Gran Bretaña y se hizo amigo de un minero y escribió de mineralogía, y después juntó las dos cosas, sus conocimientos de minerólogo y minero, con la abogacía. Y la legislación mundial actual está basada en los escritos de don Francisco Javier Gamboa. Así es que no solamente es la influencia en México, en Jalisco, en Guadalajara, o la influencia política, sino la influencia universal de abogados tapatíos. En el ámbito del derecho, el derecho de minas, la legislación mundial universal, desde siempre está basada en los datos y en los hechos y escritos de don Francisco Javier Gamboa. Y en otros campos, en los militares, muchos abogados destacaron como militares, entre ellos don Irineo Paz, que era conocido y catalogado como el mejor tirador del ejército liberal, el ejército juarista. Es que en el campo militar, en el campo de la mineralogía, en el campo de la ciencia, los abogados jaliscienses han destacado. Vamos a ver. Bien, pues el siguiente punto de la orden del día es la entrega de los reconocimientos. Aquí, mira, aquí la dejo así, se ve mejor. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, la institución cultural más antigua del continente americano y la tercera en el mundo, otorga el presente reconocimiento al doctor José Sósimo Orozco por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con la presentación del libro Historia de la Cultura Jurídica Tapatía, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Signada en Guadalajara, Jalisco, el 19 de octubre de 2017 por nuestro secretario general, el licenciado José Gordiano Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Doctor Sósimo, muchas felicidades. En los mismos términos entregamos su reconocimiento a la doctora Verónica Valencia Salazar. Muchas felicidades. Muchas gracias. Quiero destacar la presencia del licenciado Julio Alejandro Santillán Becerra, es presidente de esta benemérita institución. El siguiente punto de la orden del día son los siguientes avisos.
El martes 24 de octubre a las 20 horas en esta casa sede se llevará a cabo la conferencia Shakespeare y la música de su tiempo, a cargo de nuestros consocios, el maestro Alberto Enrique Flores Urbalejo, del arquitecto Guillermo García Oropesa y la colaboración de nuestra consocia, la maestra Marcela del Rosario Orozco de la Torre. Están ustedes invitados. Les anunciamos que se están llevando en esta casa sede también un curso de finanzas para no financieros impartido por nuestro consocio, el ingeniero Mario Eduardo Coliñón Orozco, a partir del martes 24 de octubre. También se está llevando a cabo el curso de bioética básica impartido por nuestro consocio, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, también este es a partir del 27 de octubre. Esto es solamente para socios. El sábado 21 de octubre, viaje a Sayula, Jalisco, en homenaje póstumo a nuestro expresidente don Federico Munguía Cárdenas, con la participación de nuestros consocios, el arqueólogo Otto Schondube Baumbach, el maestro Eduardo Mario Edgar Mendoza y el maestro Salvador Encarnación Jiménez. Mayores informes en recepción con nuestra coordinadora administrativa Rosy Guerra. Y para seguir comentando, les hacemos una invitación a un convivio aquí en el patio de la casa sede. Y finalmente, como último punto de la orden del día, le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 8:55 de este día, jueves 28 de octubre de 2017, declaro clausurada esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con la presentación del libro Historia de la Cultura Jurídica Tapatía, presentado por sus autores, el doctor José Sosimo Orozco Orozco, nuestro consocio, y la doctora Verónica Valencia Salazar, invitada. Gracias por su asistencia. Que pasen buenas noches.